acá si en algún momento... Sí. Excelente la exposición, la verdad que súper interesante y nos pasa mucho a los hemodinamistas o a los intervencionistas que no sabemos cómo resolver un paciente o una paciente que nos llega sin enfermedades coronarias. Generalmente lo volvemos a su médico cabecera sin una buena resolución. ¿Hay alguna forma en la que nosotros podamos pedir un estudio que sea lo más sensible y específico posible? No sé si entra el PET, la resonancia, alguna otra más, sin tener que pasar quizás por el dipridamol y el test de frío eventualmente, habiéndole hecho nosotros algún otro estudio adentro, digamos, ¿cómo podemos facilitar o acortar o cuál sería el algoritmo? Si hay algún otro algoritmo más que entre dentro del que explicó usted, doctor, recién, cuando nosotros vemos como hemodinamistas un paciente con coronarias normales. Yo creo que la situación ideal es que si vos tenés en el laboratorio de hemodinamia las herramientas para hacerlas, las hagas ahí. O sea, nosotros estamos como subrogante de lo que vos podrías hacer en el laboratorio de hemodinamia. Un buen subrogante, pero un subrogante al fin. El escenario ideal sería, como comentó José, contar con una cuerda de FFR. Si tenés coronarias normales, se supone que con que lo testes en una arteria es suficiente. Lo ideal sería hacer el test de acetilcolina para interrogar la función endotelial. Acá no hay acetilcolina. Nosotros, cuando lo hacíamos en el Hospital Gerich, nos costó un Perú, la conseguimos, pero no se envasa acetilcolina en un frasquito, así que eso es complicado. La otra que te queda es hacer ergonovina, que hay que tener ciertos cuidados. Yo no haría ergonovina sin papaverina. Si tuviera papaverina, aún con papaverina, algunos espasmos son terribles. Y antes le podés haber hecho el test de adenosina. O sea, podés contestar las dos cosas, pero ante la duda, si vos tenés un test de adenosina que te marca que la reserva coronaria está disminuida, la siguiente sería preguntarle con acetilcolina. Bueno, no tenés acetilcolina. Bueno, no querés usar ergonovina, pero sabés que la respuesta es anormal. Lo que te quedaría ahí es saber si es endotelial o no es endotelial. Entonces, ese sería lo ideal. No sé, me parece que no es... Esa era mi pregunta, que por ahí no fui tan claro al preguntarla, pero iba a eso, digamos, ¿qué papel cumplimos nosotros como hemodinamistas? ¿Qué podemos hacer para que... Por otro lado, si vos tuviste, como en este caso, coronarias normales a las 4 de la mañana, no le van a hacer ni acetilcolina ni nada, te saludan porque fueron a las 4 de la mañana y vieron la sala. Ya tenían el stent colgado acá como los Cowboys y no pudieron hacer nada. Pero... por eso nos lo mandaron a nosotros. ¿Qué tenía esta paciente? Entonces nosotros estamos imbricados, digamos, para poder trabajar. La pregunta es muy buena. En realidad nosotros estamos dando una opinión personal, pero no hay un algoritmo, una guía estricta. Fíjate que los artículos que mostró Alejandro son 2018. ¿Sí? Es todo muy, muy reciente, no está protocolizado, pero es muy importante esta idea de interrogar dos elementos distintos. Uno es la célula muscular lisa, digamos que lo haces con dipridamol, adenosina, como mostraba José. El otro es el endotelio vascular. Tal vez un desafío, yo le quiero preguntar a José, si no tenemos acetilcolina y no hacemos ergonovina, no sé qué experiencia uno podría hacer un test del frío en la sala de hemodinamia. Si no... No, pero en ese caso tendrías que hacerla cinecoronario sin usar vasodilatadores, si no ya te inhibe el test del frío. Sí, absolutamente, yo iba a decir eso, ¿no? O sea, en general uno usa nitroglicerina porque tiene el estímulo del contraste, de la punta del catéter, estimulando el endotelio. Los pacientes hacen espasmo por estímulos mecánicos y ya con nitroglicerina encima no sé cuál sería la validez de un test de frío. En el trabajo del CORMIC, que son 400 pacientes, si no me equivoco, 400 y pico de pacientes, presentados por un trabajo inglés que está recientemente publicado en el TCT, lo que ellos dicen es que con esta información que pueden hacer ellos en el laboratorio de hemodinamia, lo que hacen es dirigir la mejor terapéutica. Que es una verdad, digamos, si uno tiene un paciente que tiene primariamente o sospecha primariamente espasmo, le va a dar
bloqueantes cálcicos y le vas a sacar los beta bloqueantes. Entonces, esa distinción, lo que ellos lo miden es en QALY, entonces mejora la calidad de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes. Ahora, tuvimos la suerte de hablar con el doctor Kasky en una videoconferencia, y la definición de estos pacientes dice: el 80% de los pacientes, hagas lo que hagas, te vienen a golpear la puerta del consultorio 2 veces por semana. O sea que son pacientes muy difíciles de tratar. Y el abordaje fisiopatológico está bárbaro, pero tendríamos que tener alguna forma de tratarlos mejor, porque en realidad vos tenés beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y algunos fármacos que se supone que mejoran la microcirculación. Así que terapéuticamente estamos ahí. Tengo una pregunta de nuestros colegas vía Webex. Y dice si podríamos ser más exigentes en el punto de corte del número, en vez de 2, 1.8. Y si eso mejoraría. Sí, yo por una razón de tiempo, porque las exposiciones, cada exposición nuestra podría haber sido una charla mucho más larga. Hay una publicación de Lance Gould y colaboradores donde todos los referentes de PET escribieron artículos netamente fisiopatológico sobre flujo coronario, donde en realidad uno habla de reserva coronaria más de 2 o menos de 2 desde un punto de vista simplista. Un poco con Alejandro lo mostramos de esa manera por una cuestión didáctica. Pero no hay un valor de reserva coronaria normal único. En este artículo, justamente para cada escenario, si un paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica de base, por ejemplo, si tiene un INOCA, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, los valores de corte de reserva coronaria son distintos. Y un poco estábamos hablando con José antes de comenzar la charla, que para FFR también hay valores que no son tan taxativos, que también tenemos valores grises. Entonces, no es más de 2 o menos de 2, sino que es un continuo de riesgo, y eso es muy importante. Quisiera preguntarle a José qué pasa con la FFR también, con estos números. Sí, bueno, con FFR hay una zona gris entre 0,75 y 0,80, ¿no? Esa es la zona gris. En general, por debajo de 0,75 es claramente isquémica la lesión. Por encima de 0,80 no hay isquemia, y la zona gris está entre esos dos valores. Quería preguntarte, José, porque hay un costado, justamente estos valores uno los adapta a veces a los pacientes. Hay algunos casos en el cual uno mide el FFR y le da un valor normal, pero la microcirculación está muy, muy alterada. Entonces, el FFR te va a dar un falso normal, digamos. Me parece que ahí hay que poner en juego otras cosas que son más tradicionales, ¿no es cierto? Quería saber qué opinabas. No, me parece muy, muy interesante. La verdad es que para que la FFR sea predictiva, sea válida, uno tiene que lograr la máxima vasodilatación del lecho. Ahora, si el lecho está enfermo, yo realmente no sé cuál es el valor de esos pacientes. De hecho, un target interesante para el que nos entusiasmó la FFR es para los pacientes que van a implante percutáneo de válvula aórtica o cirugía de la válvula aórtica y tienen lesiones coronarias. Y son pacientes en donde uno no puede hacer una prueba de esfuerzo porque la estenosis es crítica o es muy severa, y que los síntomas pueden ser por la estenosis aórtica o por las lesiones coronarias, son lesiones coronarias intermedias. Y bueno, y parecía muy atractivo poder definir qué lesiones son significativas o no con la FFR, pero la severa hipertrofia ventricular izquierda altera el lecho y el grado de dispersión de la FFR es demasiado alto, y sabemos que, por ejemplo, en ese target de pacientes no sirve. Y uniéndome a esta idea de José, uno habla de disfunción microvascular y siempre está tratando de darle un correlato epicárdico o ateroesclerótico, pero uno puede tener disminución de la reserva coronaria sin ateroesclerosis. Por ejemplo, en un paciente con estenosis aórtica, un paciente con hipertensión arterial. Yo puedo tener los factores de riesgo coronarios no controlados, score de calcio 0 y reserva baja. Entonces, no siempre una disminución de la reserva coronaria es porque tengo algún grado de ateroesclerosis epicárdica, aún en ausencia de enfermedad obstructiva. Yo tengo una pregunta, porque nosotros buscamos la máxima hiperemia con adenosina. ¿Qué situaciones de disfunción endotelial son resistentes a la adenosina?
No sé, me mataste, pero voy a salir con fisiopatología, que más o menos por ahí salimos. El dipiridamol, digamos que es nuestra adenosina indirecta habitual por cuestión de costos, como hablábamos con Alejandro hoy y los dos presentamos de esto. El 30% de la acción del dipiridamol es endotelio dependiente. Hay un 70% que es independiente, por eso Alejandro mostró estos ejemplos de test del frío y hiperventilación, porque uno busca test para interrogar lo que es endotelio dependiente predominante. Ni el frío es puro para un lado, ni el dipiridamol o adenosina es puro para lo otro. No te podemos contestar, no sé, Alejandro, por favor, ayúdame, si hay alguna patología que sea resistente al dipiridamol. Lo que vos sabés que es un 70-30, ¿sí? Por eso la reserva coronaria también está baja en situaciones en las que el endotelio está enfermo. Ahora, vos podés mostrar, como excelentemente Alejandro dio en sus ejemplos, pacientes que tienen reserva coronaria preservada, pero el test del frío patológico, porque ahí, cuando hay vasoespasmo, el endotelio siempre está enfermo. En cambio, la reserva de flujo puede ser normal. Por eso uno tiene que saber mucha fisiología coronaria para poder interpretar diferentes escenarios clínicos. Tal vez uno tiende a decir, bueno, en un escenario explico diferentes fenotipos. No. Esto es no es un solo, es muy heterogéneo. No es un solo escenario clínico que puede explicar lo que pasa con el endotelio y lo que pasa con la reserva de flujo. ¿Alguna pregunta más del público? De nuestros colegas vía Webex. Bueno, quería hacer un comentario para Alejandro. En los cuadrantes que vos mencionas, se pueden dar las dos posibilidades, que tenga enfermedad epicárdica severa y alteración de flujo, y que son enfermos que requieren, obviamente, revascularización. La pregunta es en dos partes. Primero, en esos casos, ¿cuál es la mejor estrategia de revascularización? Y si una vez revascularizados, entre comillas, asumimos que también bajamos el riesgo por la alteración de la disfunción de la microvasculatura. Si hay alguna evidencia de esto, porque uno puede asumir que está bien revascularizado, pero sigue enfermo distalmente. Bueno, justamente, primero quiero decir que la pregunta que hizo mi amigo José fue por la que yo le hice el FFR, así que ya está. Una de las cosas que me parece importante para entender toda esta enfermedad es que uno podría tener enfermedad pura de la microcirculación, pura, suponte un diabético de diabético tipo 1 con 5 años de evolución, que sería un mecanismo simplista. Uno podría tener enfermedad epicárdica severa y uno no va a pensar que si tiene enfermedad epicárdica severa la microcirculación está bien, está intacta, porque sabemos que es una enfermedad sistémica y que afecta a todos los vasos. Los que vemos con la angiografía y están estrechos los tenemos que abrir. Pero pensar que no tenemos alteración de la microvasculatura en un paciente que tiene enfermedad epicárdica severa me parece que es simplista. Entonces, lo mismo que la enfermedad epicárdica difusa. Cuando ellos ven una coronografía que tiene irregularidades y esas irregularidades, como mostró José, se van sumando, bueno, finalmente el resultado de eso es que tenemos mala circulación coronaria y podemos hacer poco para que aumente el flujo, porque si hacemos un ejercicio tenemos angina. O sea que está todo integrado. La respuesta es que creo que uno debería hacer la mejor revascularización que pueda. Una completa fisiológica, lo que pueda. Hay una... Perdón, yo quiero complementar con algo para dejar un mensaje clínico y práctico, porque hablamos mucho de fisiopatología, pero también quiero dejar algo práctico en relación a lo que vos preguntás. Yo no necesito una reserva coronaria aislada para enviar un paciente a revascularización. Alejandro mostró excelentemente en la primera diapositiva cómo hoy nos manejamos a diario, aún con un estudio observacional, esperando el estudio isquemia, con los montos isquémicos. Entonces, lo de la reserva coronaria está en estudios observacionales. No tenemos estudios todavía aleatorizados sobre la guía de la reserva de flujo
para decir revascularizo en forma completa, incompleta. Sí, el beneficio de la revascularización completa, como mostró Alejandro en ese estudio, pero es un estudio. No estamos desestimando ni subestimando la perfusión miocárdica convencional, sino que la reserva coronaria nos adiciona un riesgo adicional en escenarios seleccionados. Creo que lo mismo pasa con la FFR, y esto quiero que lo hable José, ¿no? Él no usa la FFR a diario, sigue leyendo el porcentaje de estenosis luminal. Un comentario. Tengo dos preguntas en relación a esto de vía Webex. En un paciente con una estenosis epicárdica única, angina estable en capacidad funcional 2, FFR limítrofe, con reserva de flujo preservada con PET, ¿revascularizamos? A ver, me perdí. No tengo más detalles. Me perdí un Vuelvo poco. a lo mismo. En un paciente con una estenosis epicárdica única, angina estable en capacidad funcional 2, FFR limítrofe, con reserva de flujo preservada con PET, ¿revascularizamos? Y la verdad es que si tiene reserva de flujo preservada no tiene isquemia demostrable. Después uno puede discutir a dónde está esa lesión única, ¿no? Si en el tercio proximal de la descendente anterior o en el tercio medio de una rama marginal de pequeño calibre. ¿Cuál es el monto isquémico? Creo que uno de los mensajes centrales de todo esto es que empecemos a volver a la fisiología y a la fisiopatología y revascularicemos a los pacientes que tienen isquemia o por clínica o por métodos que podamos demostrar. Voy a contar algo que me pasó en el consultorio el otro día. Me llegó un paciente en consulta que es un hombre joven que hacía ergometrías una vez por año porque es obsesivo y hace mucho deporte. Sigue una ergometría, le da dudosa y entonces le pide una cámara de gamma que le da positiva en un segmento de la cara inferior y entonces le pide una coronariografía. La coronariografía tiene enfermedad coronaria importante, lesiones difusas, calcificadas, 40-50% de tronco de coronaria izquierda, y el señor lo mandan a cirugía, le dicen que no camine, que no trabaje hasta que se opere, y la verdad es que tiene una prueba de esfuerzo donde trabaja 14 METs, la isquemia se produce en la máxima carga. Enfermedad coronaria epicárdica no significa isquemia, ¿no? Y esto me parece es uno de los mensajes centrales de esto. Hay dos lechos, dos circulaciones coronarias, los vasos que conducen y los vasos de resistencia. Y la resultante final tiene que estar a nivel del miocito. Si el miocito está isquémico, de alguna forma lo va a decir. Y vamos a tener métodos para interrogarlo. Yo quiero levantar el guante, dice que tiraron. El tema para mí es así. Ahí está confundiendo se presta a confusión lo siguiente. El CFR es normal, pero el CFR es normal, puede ser normal porque tengo la circunfleja con 4 de reserva, la coronaria derecha con 4 de reserva y tengo la descendente anterior con isquemia. Es decir, con baja reserva. Pero no hay que sacarle, como dijo Roxana recién, ese estudio, o sea, una cosa es el flujo de reserva coronaria y otra cosa es ver la perfusión. Si la perfusión está isquémica, el paciente tiene síntomas y encuentro perfusión relativa anormal en el apremio, entonces ese señor, a lo mejor, y digo a lo mejor entre comillas, los síntomas se van a curar con la angioplastia en un FFR limítrofe. Otra cosa que puede pasar es que José le ponga el mejor stent con stent boost, que la arteria le quede más grande que cuando tenía 15 años y que siga con angina. Así que no lo sabemos. El colega que hizo la pregunta coincide con vos porque después puso stent. Claro. El concepto que dijo Alejandro en la charla, y que un poco lo repetimos los tres de alguna manera, es que una reserva coronaria preservada te excluye la enfermedad coronaria de alto riesgo, epicárdica. Es eso lo que es la reserva coronaria a nivel de valor pronóstico en contexto de enfermedad epicárdica significativa. Y de hecho no tiene alto riesgo porque tiene un vaso. Y lo que decía José, no sabemos qué vaso. Nos faltan datos. Tengo otra pregunta vía Webex. ¿Qué recomendación harían a los pacientes con reserva baja respecto de la actividad física? Si hay alguna información o evidencia al respecto. Que hagan todo lo que puedan, que van a mejorar. La verdad que el estímulo isquémico es el mejor estímulo que se conoce hoy para hacer colaterales y para el precondicionamiento que estuvo de moda en algún momento.
Así que me parece que la limitante es el síntoma. Todo lo que sea el tratamiento higiénico, dietético y farmacológico me parece que le va a ayudar, y el ejercicio me parece que es importantísimo. Me preocupa que solo pregunten de reserva coronaria. Sí. ¿Sabes por qué? Ahora les digo por qué. Porque la reserva coronaria como dato aislado, como número, es muy poco específico. Lo que comentábamos antes. La reserva coronaria, yo pongo una reserva coronaria de 1.4 porque tengo 200 de sistólica y no tomo el losartán y el bloqueante cálcico. Entonces, y yo puedo tener 1.6 y, como mostró Alejandro, tener lesión de tronco. Entonces, ojo con la interpretación de los números aislados. Eso también es un mensaje que quiero dar, ¿sí? Y creo que con FFR pasa lo mismo. Números solos, no. Hay que unir el síntoma, el monto de isquemia, qué pasó en la prueba ergométrica o en el dipiridamol, qué dato anatómico tengo. Lo último de todo el eslabón es más reserva coronaria, ¿sí? Por favor, no interpretemos pacientes por un número aislado. Me gustaría saber la opinión de José en FFR con los números de vuelta. No, sí, yo coincido totalmente. FFR sirve para interrogar lesiones intermedias. Cuando uno tiene dudas en una lesión intermedia, la verdad es que a nosotros nos es muy útil. Estamos haciendo una angioplastia de un paciente que tiene más de un vaso, dilatamos la lesión del 95%, que es por lo que vino a la sala de hemodinamia con el síndrome coronario agudo, y el médico, el cardiólogo clínico, nos va a pedir que se lo devolvamos completamente revascularizado. Y hasta ahora, hasta tener la FFR, si no le revascularizábamos todas las lesiones mayores al 50%, el paciente estaba incompletamente revascularizado. Y ahora podemos demostrar que algunas de esas lesiones, que el 50% de esas lesiones mayores al 50% no son hemodinámicamente significativas. Y para eso nos sirve la FFR, ¿no? Bueno, la verdad que es un placer asistir a esta época de la cardiología, pues acuérdense que en un momento hablábamos de sensibilidad y especificidad. Y si un test funcional era positivo o falso positivo, de acuerdo a si la lesión tenía 2 puntos, mayor de 50, entre 50 o 60, 70, el número que quieran. La verdad que el FAME por lo menos digo el FAME porque es icónico, nos dejó un mensaje renovado para la cardiología. O sea, yo cuando escucho que todavía hablamos de sensibilidad y especificidad, algunos que se presentan en las diapositivas de sensibilidad y especificidad, ¿para qué? Para ver qué. Entonces me parece que este nuevo conocimiento debería ser un nuevo paradigma en los cuales deberíamos trabajar de otra manera. ¿Saben para qué nos sirvió muchísimo la FFR y la IFR, de la que no hablamos? Si hay alguna pregunta la podemos explicar. Para empezar a mirar la coronariografía de otra forma. Ahora, cuando estamos viendo una coronariografía y vemos una lesión mayor al 50%, nos fijamos cuán larga es, en qué vaso está ubicado, si el área que está detrás de esa estenosis es grande o pequeña, y estamos haciendo la FFR en la cabeza, ¿no? Si después tenemos la posibilidad de poner una guía y medirlo y poner el numerito, mejor todavía. Pero empezamos a mirar las lesiones de forma diferente y a sacarnos de la cabeza este concepto de que toda lesión mayor al 50% tiene que tener un stent o un puente puesto. ¿Alguna otra pregunta del público presente? Roxana, me parece importante ya como mensaje a casa y para ir cerrando el concepto, si dispusiéramos sin limitaciones, como ustedes lo mencionaron, para la cuantificación del flujo, ¿qué escenarios, qué situaciones clínicas o qué tipo de pacientes uno pediría para recabar información clínica de peso, el CFR o la cuantificación de flujo? Sí, bueno, sin ninguna duda el escenario que repetimos los tres en nuestras presentaciones, que es este fenotipo de tratar de identificar la enfermedad no obstructiva y presencia o ausencia de daño microvascular. Hablamos de mujer, porque como dijimos, las mujeres tenemos una altísima proporción coronarias sin lesiones obstructivas. También esto se ve en la diabetes, en el síndrome metabólico, en los pacientes con insuficiencia renal crónica y en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esto es muy interesante porque lo que estamos esperando, y lo habló Alejandro muy bien, es terapéutica específica para este fenotipo que combina lo no obstructivo con el daño microvascular. Y hay varios trials en marcha, ¿sí? Eso es muy importante. Y el otro escenario es
el que uno sospecha que puede haber isquemia balanceada, enfermedad de múltiples vasos, que fue el caso 1 que mostró Alejandro, poco monto isquémico, mucho daño microvascular. De hecho, no solo tenía lesión de tronco, sino tenía enfermedad difusa y enfermedad del 50 en las otras arterias. ¿Cuán frecuente es esto? Porque uno también dice, bueno, si es tan frecuente pensar que yo voy a tener isquemia balanceada, en realidad uno, si tuviera la posibilidad de medir de rutina, a todos habría que hacer flujo. Es poco frecuente, pero así como mostró y dijo José que uno tiene el FFR en la cabeza, cuando uno empieza a medir flujo y está acostumbrado, ya sabe que el SPECT lo puede dejar con limitaciones en ciertos escenarios clínicos y por eso uno integra siempre en su informe el dato de la ergometría, ¿no? El síntoma, la fracción de eyección, y no solo pone isquemia, sino algo que hemos hablado infinitamente en nuestros Ateneos. Yo quería, para aportar un poco a la confusión general, hoy hay un concepto del módulo miocárdico, digamos, o sea que cada arteria tiene cada sector tiene una regulación particular. Como mostró José, no es lo mismo una arteria que irriga un monto isquémico grande, de tejido grande que uno pequeño. Y me pregunto y les pregunto qué piensan. Nosotros, los estudios que fisiológicamente más nos gustan son los que se hacen con esfuerzo, porque el esfuerzo implica un montón de mecanismos fisiológicos. Cuando nosotros paralizamos la microcirculación con vasodilatadores, tenemos una información muy importante, pero en algunos casos yo me pregunto si no perdemos ese balance, porque sin duda que una circulación colateral se ve afectada cuando uno paraliza la resistencia y lo que iba para un lado después ya no va más para ese lado. Y a lo mejor un estudio con vasodilatadores nos muestra algo que la fisiología del ejercicio no nos muestra. Quería ver qué piensan. Me encanta la pregunta porque pienso exactamente igual que vos. Lo que pasa es que hay que estandarizar de alguna manera ese flujo coronario pico que es el numerador de la reserva coronaria. Si no vas a tener diferente flujo al paciente que hace menos de 5 METs que el que hace 14 como el que explicaba José. Es eso, pero obviamente uno siempre adhiere a la prueba de esfuerzo. Sí, yo coincido con los dos. La verdad, nada para agregar. Bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario o preguntas, ya vamos cerrando. Perdón, un mensaje nada más. Reforzar lo que dijo Rosana, y es, no es que si no tenemos ni FFR ni tenemos CFR, vamos a hacer una mala práctica. Me parece que lo importante es abrir la cabeza y pensar. Los nucleares tenemos que estar atentos a los signos indirectos de isquemia, que son, bueno, recién me tocó ver hace poquito una consulta de un estudio que tenía un poquitito de isquemia, pero que tenía dilatación transitoria. La dilatación transitoria es sinónimo de una isquemia subendocárdica. Esos pacientes tienen que ir al laboratorio de hemodinamia para mirar qué les pasa en sus arterias. Y el hemodinamista, que como contó recién José, no solamente mira una lesión, la mira en varias proyecciones, se fija qué largo es, porque va haciendo en su cabeza el FFR que a lo mejor no puede hacer. Yo quería comentar que este tema en nuestra planificación pedagógica para el próximo año va a tener alta prioridad, lo vamos a seguir discutiendo y fundamentalmente compartido, es decir, con los otros grupos como hemodinamia que están en relación con el tema. Así que en nombre del Consejo de Hemodinamia y de Cardiología Nuclear, les agradecemos a todos el haber estado aquí y a nuestros colegas conectados vía Webex y a los disertantes excelentes por la brillante exposición.